Dios les bendiga grande, grande y ricamente, hermanos, en abundancia sea su favor sobre nosotros. Estoy leyendo Marcos, el capítulo número 5, del verso número 1 al verso 20. No te lo voy a leer porque son varios versos. Entonces te lo voy a resumir. El encabezado de la Reina Valera dice así: el endemoniado gadareno. En Mateo y en Lucas dice los endemoniados, se cree que eran dos, pero Marcos aquí registra solamente uno. ¿Por qué? Porque supongamos que era el caso más grave de los dos. Y Jesús llega a ese lugar llamado Gadara, y en cuanto pone un pie en ese lugar, la palabra de Dios dice que un hombre con espíritu inmundo, al ver a Jesús de lejos, sale inmediatamente a su encuentro. Y antes de continuar, yo quiero pararme ahí para entender algunas cuantas verdades. La primera, él pudo ver a Jesús a través de un espíritu sucio, de un espíritu inmundo, pero lo puede ver. No lo ve el hombre, sino el espíritu inmundo. No lo busca el hombre, sino el espíritu inmundo, de lejos. Así está en relación el poder de Dios con el poder de los demonios y de Satanás. Está muy, muy distante, muy lejos. No hay ninguna comparación, no hay asimetría, no es semejante, no es paralelo lo que Dios puede hacer con lo que el enemigo y sus demonios hacen o pueden hacer. No es paralelo. De aquí ya partimos con la idea de que nuestro Dios, nuestro Rey, es superior a todo principado, potestad o gobernador de las tinieblas. Eso debería de infundirme fe y seguridad de que mi Padre, de que mi Dios y mi Salvador está conmigo y siempre me va a guardar. Otra cosa importante que vamos a extraer de ese texto es el hecho de que lo puede ver. Eso me llama mucho la atención porque él era una persona que vivía en los montes, en los panteones, en las orillas de los caminos. No estaba en los templos, ni en las sinagogas, ni en las iglesias. Estaba allá relegado, pero pudo ver a Jesús. Y hoy en el 2024 ya, perdón, qué costumbre. Hay gente que está en los templos, hay gente que está en la palabra, hay gente que está en la iglesia y no puede ver a Jesús ni de cerca ni de lejos. Porque ver a Jesús representa tener los ojos espirituales abiertos. Y aquí este gadareno lo puede ver. La tercera cosa importante, no solo lo puede ver, sino que sale a su encuentro. Y yo me pregunto, ¿por qué nos avergüenza el demonio al ver y al salir al encuentro del Señor Jesús y todavía se postra ante él y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Sé que eres el Santo de Dios. ¡Wow! Por ahí dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Pero a mí lo que me sorprende es que yo le estoy sacando cosas positivas de lo negativo o de lo demoníaco o de lo sucio, de los espíritus inmundos que lo ven, que salen al encuentro y que se postran y a veces nosotros no hacemos esas cosas sin tener espíritus sucios ni malos. No puede ser posible que el mismo enemigo se rinda ante Dios más que sus hijos. Nosotros somos los que deberíamos de estar viendo a Jesús continuamente y rindiéndonos bajo su voluntad y corriendo a sus pies. Pero aquí sale, ¿por qué? Pues él vivía en los sepulcros, él tenía su morada ahí y nadie le podía atar, nadie le podía amarrar, nadie lo podía encadenar, porque la fuerza que él tenía era demasiada bruta, demasiada desmedida, tipo lo que hacía el Espíritu Santo en Sansón. Cuando venía el Espíritu sobre Sansón, le venía una fuerza impresionante y Sansón mataba con una quijada de burro más de 1000 filisteos y destruía miles y miles de hombres. Y aquí es algo parecido, pero no siendo el Espíritu Santo, sino el espíritu sucio, el espíritu del diablo. Viene y le da una fuerza inhumana a este gadareno para que la gente no lo controle. Y sabe una cosa, yo siempre he creído que dentro del corazón del hombre, cuando se acerca a Dios, hay algo de bondad.
Y creo que aquí lo que el enemigo quería no era que no lo ataran o lo aprisionaran, porque pues él hace lo mismo, él encadena, él ata y él aprisiona a las almas. Lo que no quería era que estuviera cerca de la humanidad y que tuviera contacto, porque por ahí llega un cristiano a una cárcel, a una prisión, a un centro de rehabilitación y mira a gadarenos, a drogadictos, a alcohólicos, a sicarios, a asesinos, a ladrones y les predica la palabra y el Señor Jesús, ¡pum!, rompe las cadenas, aleluya. Y es por eso que el diablo lo tenía relegado en los sepulcros. No quería que estuviera cerca de la gente, porque donde hay gente que no cree, pero también hay gente que está convertida al cristianismo y ellos tienen la palabra para darle libertad a los gadarenos. Entonces, él tenía una fuerza desmedida. Eso no me asusta, no me impresiona, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él es más fuerte que cualquier fuerza del enemigo y nada nos tocará ni nos hará daño si confiamos en Él. Entonces, este endemoniado andaba dando voces, gritando y clamando y lastimándose porque se golpeaba con piedras, se aventaba hacia barrancos, se estrellaba con postes, con árboles y se lastimaba. O sea, el enemigo estaba exhibiendo el triunfo parcial que tenía sobre la humanidad y en especial sobre ese gadareno que la gente de Gadar y de sus alrededores lo daba por perdido. Era el loquito del barrio, el loquito del pueblo, el loco de esa comunidad. Y decían, ese no va a cambiar jamás, ese no tiene remedio. Pero un día llegó Jesús, un día llegó el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y con la presencia de nuestro Dios amado Jesucristo, hizo que los demonios se empezaran a dar cuenta de que algo fuerte y poderoso estaba llegando, no solamente a pisar Gadar, sino a romper cadenas, a echar fuera demonios, a expulsar toda obra del enemigo y a hacer la obra de Dios sobre ese gadareno. Aleluya. Y lo ve de lejos. Y viene a su encuentro y se rinde. Quiso confrontar, porque sale apresurado, corriendo, gritando. Quiso impresionar, quiso amedrentar a los discípulos y a Jesús. Quizá los discípulos sí se recalaron, pero Jesús se quedó enfrente. Y cuando llega el gadareno, lo único que hace es rendirse y caer de rodillas ante la majestad que tienen enfrente el mismo Dios en Jesús. Y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Yo te conozco, yo sé quién eres, sé que tú eres el Santo de Dios. Oiga, eso me llama mucho la atención. Eran viejos conocidos, ya se habían enfrentado, ya habían tenido un combate, ya habían peleado y Jesús ya lo había vencido. De hecho, ese espíritu y esa horda de demonios que estaba ahí, ya habían conocido lo que era la gracia, lo que era el cielo y lo que era Jesús en su preexistencia, preencarnado en el Logos, en la palabra, en la eternidad. Y por eso le dice, yo te conozco. ¿Sabía usted que los demonios no solamente son sucios, impuros, malos y desterrados del paraíso, del cielo, sino que ellos tienen ciertas capacidades y ellos pueden ver lo que era Jesús, porque nunca lo habían visto, deténgase ahí, nunca lo habían visto en un cuerpo humano, nunca. Y ellos también nunca habían estado en cuerpos humanos hasta su caída. De ángeles, de espíritus ministradores que bendecían el nombre de Dios, a hacer demonios y espanto en la tierra. Estaban de manera ilegal en ese cuerpo y Jesús vino de manera legal, siendo Él el postrer Adán, siendo la palabra de Dios hecha carne. Y ahí estaba Él y dijo, yo te conozco, yo te he visto. Y Jesús dijo, oh sí, claro, yo te expulsé del cielo. Cuando tú y Satanás se quisieron, Lucifer o Luzbel, se quisieron rebelar y decir, subiré y seré semejante, y ni terminaron de hablar cuando estaban abajo. Y por eso el enemigo conoce que Jesús lo ha derrotado, lo derrotará y lo seguirá derrotando cuantas veces se estén enfrentando a la verdad y a la palabra de Dios. Voy a terminar esta pequeña reflexión. El Señor le dice, espíritu inmundo, sal fuera.
y se empieza a remover y a manifestar, y este hombre se mueve con mucha violencia, cae al suelo, se sacude, se da vueltas, empieza a vomitar, a estornudar, a gritar, a hacer sonidos, a mezclar una voz con otra, a hablar en 4 voces al mismo tiempo y distintas. Y Jesús escucha a este endemoniado antes de ser libre y le dice: no me atormentes, porque la palabra de Jesús, llena de fe y de poder, lo atormenta, le hace daño. La declaración de: sal fuera, espíritu inmundo.